El aire de Jerusalén, en la mañana de aquel fatídico día, era pesado y opresivo. No era el calor del sol naciente, sino una tensión silenciosa que flotaba sobre la ciudad. El centurión Longinos, un hombre de 40 años con el rostro marcado por cicatrices de batallas y la mirada endurecida por la vida de soldado, la sintió en su piel. No era un hombre de presentimientos, pero la orden que había recibido la noche anterior lo inquietaba de una manera extraña. No se trataba de una cuestión de deber, pues había supervisado decenas de ejecuciones antes, pero algo sobre este prisionero, Jesús de Nazaret, parecía diferente. Los rumores sobre él eran abundantes y las pasiones que despertaba, tanto de odio como de devoción, eran inéditas en su experiencia. Longinos había despertado antes del amanecer. Su armadura, limpia y pulida, estaba a su lado, reflejando la poca luz que entraba en su tienda. La vistió con la precisión de un ritual, cada pieza encajando perfectamente. La espada y la lanza, sus compañeros inseparables, fueron atadas con firmeza. Él era una máquina, un instrumento de Roma, y su mente estaba entrenada para no cuestionar, solo para obedecer. Y la orden era clara: supervisar la ejecución de un hombre acusado de autoproclamarse el rey de los judíos. Aún estaba oscuro cuando se dirigió al pretorio. Las calles, normalmente tranquilas a esa hora, ya tenían un movimiento inusual. Los guardias romanos se movían con propósito, y los rumores de que Jesús había sido arrestado la noche anterior se susurraban en cada esquina. Longinos observó la escena, sus ojos de águila examinando cada rostro, buscando cualquier señal de problema. Vio a los sacerdotes, los líderes religiosos con sus rostros llenos de odio y furia, y a la multitud que se aglomeraba, la curiosidad y la crueldad mezcladas en sus ojos. No entendía la animosidad. Después de todo, un hombre que no tenía un ejército ni una corona no representaba una amenaza para el poderoso imperio romano. En el interior del pretorio, el gobernador Poncio Pilato parecía un hombre en apuros. Su voz, generalmente firme, tenía un tono de incertidumbre mientras interrogaba al prisionero. Longinos permaneció en silencio, observando la escena desde su puesto. Esperaba un hombre que suplicara por su vida, que mintiera para salvarse a sí mismo, o que desafiara el poder de Roma. Pero Jesús permaneció tranquilo y en silencio, incluso cuando los sacerdotes y ancianos lanzaban acusaciones contra él. Pilato, exasperado, cuestionó al prisionero: ¿no oyes todas las acusaciones que hacen contra ti? El silencio fue la única respuesta. Era un tipo de valentía que Longinos jamás había presenciado. No era la audacia de un soldado en el campo de batalla, sino una calma serena, casi sobrenatural que el prisionero exhibía. No tenía nada que perder, pero parecía no tener miedo de nada, y esa paz interior de Jesús lo fascinaba. Un mensaje urgente de la esposa de Pilato, pidiéndole que no tuviera nada que ver con aquel hombre justo, solo aumentó la tensión en el aire. Pilato intentó una última maniobra. Ofreció al pueblo la elección de liberar a Jesús o al criminal Barrabás. La multitud, incitada por los líderes religiosos, gritó por Barrabás. Longinos observó la injusticia y sintió un malestar en su estómago. Estaba acostumbrado a seguir órdenes, a ser un mero instrumento, pero algo sobre la condena de un hombre inocente, que no había hecho daño a nadie, lo incomodó profundamente. Pilato, temiendo una revuelta, lavó sus manos ante la multitud, declarándose inocente de la sangre de Jesús. Ese acto de cobardía repugnó al centurión. ¿Cómo podía un líder eximirse de su responsabilidad? Longinos, en su código de honor militar, valoraba el coraje y la integridad por encima de todo, y la actitud de Pilato era la antítesis de ambos. La orden fue dada. Jesús sería crucificado. Los soldados lo llevaron a un patio, lo despojaron de sus vestiduras y comenzaron a azotarlo con brutalidad. El sonido del látigo restallando en la piel de Jesús resonaba en el lugar, pero el prisionero no gritó. Longinos, parado y en silencio, observó el espectáculo macabro. Otros soldados, en su crueldad, colocaron un manto púrpura sobre sus hombros y una corona de espinas en su cabeza. Se arrodillaban ante él, burlándose: «Salve, Rey de los judíos». Longinos no participó en la burla. Solo observó su rostro una máscara de indiferencia,
pero sus ojos mostraban una curiosidad creciente. Había visto a hombres quebrarse por el látigo, los había visto suplicar y llorar, pero la dignidad de Jesús en medio de la tortura era algo que nunca había presenciado. Era un tipo de fuerza que él, el centurión Longinos, con todos sus años de batalla y entrenamiento, no lograba entender. ¿Por qué ese hombre no respondía? ¿Por qué no había odio en su mirada? Cuando los soldados, cansados de su juego, lo vistieron nuevamente y lo prepararon para la crucifixión, el destino de Jesús estaba sellado. Y, sin saberlo, el destino de Longinos también había cambiado para siempre. Tendría que escoltar al prisionero hasta la colina del cráneo, el Gólgota, el lugar donde él y muchos otros soldados habían llevado a tantos a morir. Pero esta vez sería diferente. El cortejo comenzó. Longinos lideraba el camino, abriendo paso para el prisionero que cargaba una cruz pesada sobre sus hombros heridos. Vio el dolor en los ojos de Jesús, la debilidad en sus piernas, pero también vio una paz que trascendía el sufrimiento. El prisionero cayó bajo el peso de la cruz, una vez, 2 veces, y luego una tercera. Longinos ordenó a un hombre que estaba cerca, un tal Simón, que cargara la cruz por Jesús. No lo hizo por compasión, sino por eficiencia, para asegurar que el prisionero llegara al lugar de la ejecución. Sin embargo, el gesto de gratitud en la mirada de Jesús, cuando se levantó del suelo sucio y lleno de polvo, lo sorprendió. Este hombre, que estaba en camino a una muerte horrible, aún tenía la capacidad de agradecer. Las mujeres de Jerusalén, llorando y lamentando, siguieron el cortejo. Jesús, con voz débil pero firme, se volvió hacia ellas y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, antes llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». Longinos escuchó y quedó perplejo. ¿Quién era este hombre que, al borde del colapso, pensaba en el destino de otras personas? El Gólgota era un lugar feo y árido, con la tierra manchada de sangre de otros condenados. Los soldados, ya acostumbrados a la rutina, comenzaron su tarea de clavar a los prisioneros. Longinos permaneció en silencio, observando. El sonido del martillo golpeando los clavos que perforaban la carne y el hueso de Jesús resonó en el aire. María, la madre de Jesús, y Juan, el discípulo, estaban allí, el dolor en sus rostros un reflejo de lo que estaba ocurriendo. Y por un momento, el dolor de María y la serenidad de Jesús se reflejaron en los ojos de Longinos. Los 3 condenados fueron izados, y el cuerpo de Jesús, estirado y herido, quedó colgado entre 2 ladrones. El ruido del madero cayendo en su lugar en el suelo resonó en silencio. Era un sonido hueco y final. Uno de los ladrones, con una amargura en la mirada, insultó a Jesús, pero el otro, con una voz llena de arrepentimiento, reprendió a su compañero y pidió a Jesús que se acordara de él en su reino. Y la respuesta de Jesús: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», conmovió a Longinos. Había oído promesas antes, pero esta era diferente. Era una promesa de vida, hecha por un hombre que estaba muriendo. Las horas siguientes fueron de tormento. La oscuridad descendió sobre la tierra, un manto de tinieblas que no era natural. Longinos, el hombre que siempre confiaba en sus sentidos y en la lógica militar, no podía explicar la razón de aquel fenómeno. Miró al cielo, al sol que había desaparecido, y su corazón, antes una roca inquebrantable, comenzó a agitarse. El caos del ambiente externo se reflejaba en su interior. Mientras la oscuridad persistía, las palabras de Jesús resonaban en su mente. Lo oyó decir: «Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen». El perdón en su mundo era un signo de debilidad, pero en las palabras de Jesús era una fuerza que nunca había encontrado. El perdón para aquellos que lo maltrataban, para aquellos que lo crucificaban para él, el centurión que estaba a cargo de garantizar su muerte. Y Longinos se sintió profundamente humillado. El dolor de María, la madre de Jesús, era palpable. Ella y Juan estaban allí, firmes en medio de aquel escenario de horror. Jesús, con voz débil, se aseguró de que su madre fuera cuidada. «Mujer, he ahí a tu hijo», dijo a María, y a Juan: «He ahí a tu madre». La responsabilidad era lo que un verdadero líder mostraba, y hasta en sus últimos momentos Jesús estaba actuando como tal. El silencio fue roto por un grito profundo:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor en el grito de Jesús era una emoción que Longinos podía entender, pero no comprendía la razón. ¿Cómo un hombre que hablaba con tanto poder, con tanta paz, podía sentirse abandonado por su Dios? Con las últimas fuerzas, Jesús pronunció: «Consumado es». Longinos sintió la gravedad de aquellas palabras. Era una declaración de victoria, no de derrota. Y finalmente, Jesús miró al cielo y dijo: «Padre, en tus manos entrego mi espíritu». Longinos vio la cabeza de Jesús caer y su cuerpo, finalmente, relajarse en la muerte. En ese mismo instante, la tierra tembló con una fuerza descomunal. Las rocas se partieron y el miedo se apoderó de la multitud. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Las personas que antes se burlaban ahora golpeaban sus pechos, llenas de terror y arrepentimiento. Y Longinos, aquel hombre que era una máquina de obediencia, cayó de rodillas. Las palabras escaparon de sus labios, sin que pudiera contenerlas. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El centurión responsable de la ejecución de Jesús se había convertido en su primer seguidor gentil. El silencio que siguió a su declaración fue profundo. La orden vino de Poncio Pilato para confirmar la muerte de los condenados, a fin de que los cuerpos no permanecieran en las cruces durante el sábado. Longinos dio la orden para que los soldados quebraran las piernas de los dos ladrones, una práctica que aceleraría sus muertes. Longinos sabía que Jesús ya estaba muerto, pero el deber lo obligó a confirmar. Se acercó a la cruz y con su lanza perforó su costado. De repente una mezcla de sangre y agua brotó. El evangelista Juan, testigo ocular, más tarde escribiría sobre esto. La tradición cuenta que la mezcla de sangre y agua salpicó el rostro de Longinos. Él, que sufría de una enfermedad en los ojos que lo dejaba casi ciego, sintió que su visión volvía a medida que la sangre sagrada tocaba su piel. Fue en ese momento, al pie de la cruz, que entendió. Ese hombre no era un rebelde cualquiera, era el Hijo de Dios, y él lo había matado. El impacto de la revelación lo hizo caer de rodillas nuevamente, pero esta vez su alma estaba libre. Las semanas posteriores a la crucifixión fueron de gran turbulencia interna para Longinos. La imagen de Jesús, la paz en sus ojos y el peso de la cruz lo perseguían. No podía volver a su vida como antes. Ya no era el centurión implacable, y la obediencia ciega que seguía parecía sin sentido. Escuchó los rumores sobre la tumba vacía y las apariciones de Jesús, y no dudó ni por un segundo. Sabía que la muerte no era el fin. Longinos decidió que no podía seguir sirviendo a un imperio que ciega a las personas a la verdad. Se despojó de su armadura, devolvió su espada y, sin mirar atrás, abandonó el ejército de Roma. Encontró a los seguidores de Jesús y comenzó a aprender de ellos, buscando entender lo que el propio Jesús había enseñado. Su nombre, el del centurión que había perforado el cuerpo de Cristo con la lanza, comenzó a ser susurrado entre los primeros cristianos. El hombre que una vez comandó legionarios, ahora caminaba descalzo, con el corazón en llamas, predicando la palabra de Dios en tierras lejanas. Viajó a Capadocia y Cesarea, en la actual Turquía, y allí testificó para todos los que quisieran escucharlo. «Lo vi morir», decía, «pero en su muerte encontré la vida». Su testimonio era poderoso porque no hablaba de algo que había oído. Él había estado allí, había sido uno de los ejecutores, y lo que había visto había transformado su vida. Roma no era conocida por su misericordia, especialmente para aquellos que abandonaban sus filas. Longinos fue perseguido. Fue arrestado y llevado ante las autoridades. Fue interrogado, azotado y amenazado con la muerte. Le ofrecieron una oportunidad de libertad si negaba su fe, pero Longinos se negó. La paz que había encontrado en Jesús era mayor que cualquier miedo a la muerte. El mismo imperio que había servido durante tantos años, ahora lo ejecutaría como traidor. Longinos fue llevado a una colina desierta, al igual que Jesús, y allí fue decapitado. Murió como mártir, pero no con miedo en sus ojos, sino con la misma serenidad que había visto en Jesús en la cruz. Tenía los ojos fijos en el cielo, al igual que Jesús, y en su último suspiro entregó su vida a aquel que había dado la suya por él.
Su cuerpo fue enterrado y con el paso de los siglos, la Iglesia lo reconoció como santo, San Longinos. Es recordado no como el verdugo, sino como un testigo, un creyente y un mártir. Su historia es un recordatorio del poder de la redención, de cómo un hombre, endurecido por la violencia y la guerra, puede encontrar la gracia y la fe al pie de la cruz, y cómo esa fe puede llevarlo a una nueva vida y a una muerte gloriosa.